Entonces vamos a dar por comenzar la clase el día de hoy y es con referente al producto de la suma por la diferencia. Entonces dice lo siguiente, en ese caso el producto de la suma por la diferencia hace referencia pues a tener una multiplicación de dos binomios que una se esté sumando y la otra que se esté restando o lo opuesto, uno restando y el otro sumando. Lo importante es que sean signos diferentes. Profesor, ¿qué pasa si son signos iguales? Pues los acabamos de ver en la clase anterior. Si yo estoy sumando, perdón, si hay una multiplicación entre dos binomios y se están sumando, perdón, tienen signos iguales, pues la respuesta ¿cuál es? Pues hombre, lo vimos en la clase anterior. ¿Corresponde a qué? A la suma de un binomio elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es como tener x por x, lo mismo que tener x al qué? Al cuadrado. Y ya sabemos resolver un binomio elevado al cuadrado. Entonces en esta clase lo que vamos a ver es el producto que pasa cuando son signos diferentes. Hacemos la propiedad distributiva que hacía referencia a multiplicación términos-términos, ¿bien? Que corresponde entonces a por a al cuadrado, a por menos b, menos ab, porque lo ordenamos alfabéticamente, b por a positiva, pues ab positiva, y por último b por menos b al cuadrado. Reducimos términos semejantes que corresponden a estos dos, una manzana menos otra manzana me corresponde el valor de 0, así que simplemente reescribimos los valores que me quedaron, a al cuadrado y menos b al cuadrado. Bien, por conclusión tenemos entonces que la fórmula general del producto, o sea, la multiplicación de dos binomios con signos opuestos, ¿cuál va a ser? A elevado al cuadrado menos el valor de b elevado al cuadrado. Eso es todo. El producto de la suma por la diferencia de dos términos es igual a ¿qué? A la diferencia, o sea, la resta de sus valores elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Eso es todo, nada más. Profesor, por favor, un ejemplo. Sí, señor, cómo no, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener acá lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, 3x a la 2 y a eso está sumando y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 3y a la 5. Bien. Y vamos a multiplicar exactamente lo mismo, pero con un signo negativo. ¿Cómo se realiza? Entonces, muy facilito. Recuerden, ¿qué dice la fórmula general de la diferencia por la suma? Hombre, fácil. Suma, perdón, el primer valor elevado al cuadrado y réstalo con el segundo valor elevado al cuadrado. Bien, eso es todo. Entonces, déjenme un momento. Vamos a disminuir la letra y vamos a resolverlo. ¿Cuál es el primer valor? Profesor, el primer valor corresponde a 3x elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Y el segundo valor? 7y elevado a la 5. Profesor, ¿qué sucede cuando sean términos diferentes acá y acá? Pues no se preocupen, le diré paso a paso. Bien, entonces, cada vez que ustedes tienen dos binomios multiplicándose y el valor de A sea exactamente igual al otro valor de A y el valor de B exactamente al otro valor de B. En ese caso, ese problema cumple con esa condición. ¿Cuál es la solución? Hombre, fácil. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Así que si resolvemos esa pequeña operación que tenemos ahí, 3 elevado a la 2 corresponde a tener 9. Y una potencia elevado a otra potencia se multiplica 2 por 2 es 4. Menos 7 elevado a la 2, 49y elevado a la 5 por 2, 10. Y esta es la solución que me da a ese problema. Perfecto. El producto de dos binomios con un término en común hace referencia a esto. O sea, ya no voy a tener un paréntesis que sean exactamente iguales las A y exactamente iguales las B, sino solamente ¿quién? Un solo término va a ser igual. O sea, en este caso digamos que sea el A. Y los dos señores que están acá van a ser diferentes. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Ah, pues muy fácil. ¿Cuál es la fórmula general de eso, profesor? Aquí la tenemos. Dice lo siguiente, el valor que se repite elevado al cuadrado más, entre paréntesis, se suman los valores que no se repiten multiplicado por el valor que se repite, más la multiplicación de los valores que no se repiten. Bueno, de igual manera vamos a llevarlo a la práctica y dice lo siguiente, para que quede un poco más claro. Si alguien tiene alguna pregunta, por ejemplo Mario.
Pues profesor, mi pregunta era del de arriba. No se preocupe, cuéntenos, ¿qué pasa? Profe, o sea, ¿cómo le dio ese resultado? Usted multiplicó 3x a la 2 Elevado a del la primer 2. paréntesis, Mira que eso, acá lo que te elevado a dice la es el valor de la A lo elevas al cuadrado. Eso fue. ¿Quién es el valor de la A, Mario? En ese caso, mira que el valor de no la A sé, es corresponde 3. a 3. Bien. Y el valor de B corresponde a quién? A 7y a la 5. Y eso fue lo que hicimos. ¿Quién es A? 3x al cuadrado. ¿Quién es B? 7y elevado a la 5. Pero 3 eso es elevado a mayormente, la... ¿Perdón? dale, pero eso es mayormente cuando son los mismos números, ¿cierto? Cuando son los Exacto, mismos términos, mismos exacto, números. exacto, exacto, exacto. ¿Qué Ya, pasa ya. cuando solamente hay uno igual y los otros? O sea, cuando en ese caso la A sea igual, pero la B no. Entonces ahí es donde viene este tema. Y para eso vamos a hacer el ejemplo, el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 4x, pongámosle aquí, por ejemplo, más 7, y acá tenemos, vamos a comenzar desde abajo, y acá tenemos otra vez 4x, se repite, pero aquí ya no va a ser más 7, sino, por ejemplo, más 2. ¿Bien? ¿Qué sucede ahí? Si nos damos cuenta, hay un valor que se repite, pero los otros dos valores no se repiten. ¿Cómo soluciono eso para no hacerlo multiplicación término? Claro, sí señor, aplicando la fórmula. Y la fórmula dice lo siguiente, vas a elevar al cuadrado el término que se repite. ¿Cuál es el término que se repite en ese caso, Mario? 4x, ¿cierto? Sí, el 4, Muy 4x. bien. Y luego estoy diciendo, más, vas a sumar los valores que no se repiten, o sea, el 7 más ¿quién? El 2, El 2. Y lo vas a multiplicar por el valor que se repite. En ese caso sería 4x 4x. más la multiplicación de los términos que no se repiten. En ese caso sería el 7 y el 2. O sea, el 7 y ¿quién? Y el 2. 2. Damos solución a ese problema y da de la siguiente manera. 4x elevado al cuadrado me corresponde a 16x tener a la 2. 16x a la 2 más 7 más 2, Más 2, 9. 9. 9 que multiplica ¿qué? A 4x. 4x. Ahorita lo hacemos. Más 7 por 2, 14. 14. Y resolvamos una vez. De igual manera vamos a tenerlo y lo hacemos acá. ¿Cuánto es 4 por 9? 36. 36x. Y aquí ya tenemos Es, nuestro problema resuelto. Profesor, pero ¿no es más fácil multiplicarlo término a término con la propiedad distributiva? Bueno, ya es decisión cada uno, ¿vale? De igual manera, si un ejercicio le pide que deben hacerlo con respecto a este método, pues ya saben, de igual manera ya les expliqué, se guían por la fórmula general. Bien, listo, profe. perfecto, maestro. Laurita, te escuchamos. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando, o sea, hay signos diferentes, o sea, más y menos, y hay un término diferente? Dale, no te preocupes. Por ejemplo, acá, un menos. Sí, señor. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, así es lo que yo pregunté, lo de Vale, los no signos. pasa nada. En vez de colocar 2 aquí, lo que iba a colocar era ¿qué? Un menos Menos 2. 2. Y acá pues Ah, voy a colocar menos 2. Así que vamos a resolverlo aquí. 7 menos 2 da 5. Acá más por menos daría menos. menos 5 por 4. Aquí corresponde a tener 20. 20. Y acá 7 menos 2 corresponde a tener 5. 7. Pues no, mentira, es una multiplicación. 7 por 2, Ah, 14. Y esa es la solución. Llegado el caso que hubiese tenido un, ok, nada más ¿vale? cambiamos los signos y ya. Listo, profe, gracias. No te preocupes. Bien, entonces sigamos. Vamos a hablar ahora un tema supremamente importante que lo vamos a utilizar mucho, y hace referencia a el cubo de un binomio. ¿Qué significa el cubo? Potencia elevada a la ¿qué? A la 3. Eso es lo que significa el cubo. En ese caso un binomio significa pues la suma o la resta de ¿cuántos términos? De 2 términos. Entonces aquí vamos a traer nuevamente la definición, la comprobación con su correspondiente fórmula que general. Entonces vamos a traerla y vamos a explicarla. Dice lo siguiente, recuerden entonces que tener un binomio corresponde a la suma o la resta, no importa, de dos términos elevado a la ¿qué? A la 3. Bien, vamos a hacer la comprobación y obviamente ya es decisión de ustedes y cuando más adelante
les tengo un problema si lo quieren hacer todo esto o simplemente utilizan la fórmula ¿qué? La fórmula general. Vamos a comprobar de dónde salió esta fórmula general. Muy fácil. Tener, digamos que todo eso es como tener x. Tener x elevado a la 3 es lo mismo que tener x elevado a la 2 por x. Y ya nosotros sabemos anteriormente que tener a más b elevado al cuadrado corresponde a tener al primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y si esto lo multiplicamos término, término, o sea, a por a al cuadrado, a3, 2ab por a, que corresponde a 2ab al cuadrado, a por b al cuadrado, ab al cuadrado, y así sucesivamente con ese término y me da todos esos valores. ¿Qué se hace ahora, profesor? Reducir términos semejantes. ¿Cuánta a al cubo hay? Solamente una, lo escribimos. Profesor, a elevado a la 2 más b. Acá hay un a elevado a la 2 más b y otro. Sumamos 1 más 2, que corresponde al valor de 3. Y así mismo lo vamos a hacer con a b al cuadrado. 2 más 1, ¿cuánto da? 3. Y por último me quedo el valor solito, que sería b al cubo. Entonces, por conclusión, tenemos que tener un binomio, ya sea sumándose o restándose elevado al cubo, que corresponde a lo siguiente. Profesor, ¿y qué sucede si hubiese sido un menos? O sea, que acá en vez de más hubiese sido un menos. Como el compañero Mario nos dijo, se invierten o se intercalan los signos. Acá es más, acá va a ser menos. Acá es más, aquí va a ser menos. Y ya, esa va a ser la solución. Profesor, Sí, señor. esto ya cuando dejemos este tema y nos toque ver otros temas que implican multiplicación, nosotros podemos elegir si hacerlo por propiedad distributiva o por este tema. Claro, maestro, pero van a haber problemas bastante extensos, como te puedes dar un ejemplo aquí, que lo mejor es que utilizar la fórmula general de esa propiedad, de ese tema, por así decirlo, ¿vale? Y no ponerme a multiplicar este procedimiento tan extenso, diría yo, ¿no? Bien, entonces vamos a llevar a la práctica lo que sería el cubo binomio con un ejercicio. Bien, en ese caso el ejercicio que está va a ser el siguiente. Vamos a hallar el volumen de ese cubo. Recuerden que un cubo tiene el lado por ancho por alto. ¿Bien? Entonces, el volumen de cualquier figura o cubo corresponde al lado por el alto por el ancho, llamémoslo así. O sea, es lo mismo que tener el valor que me están dando aquí. Como es un cubo perfecto, todos los lados van a ser iguales. O sea, es como tener el valor que me dan elevado a la ¿qué? A la 3. Elevado a la 3. Entonces, denme un segundo. Con referente a eso, el volumen corresponde a ¿qué? A tener 2x más 3y elevado a ¿qué? Al cubo. Y para resolver este ejercicio que es aquí, vamos a utilizar de una vez la fórmula de el cubo de un binomio. Entonces vamos a resolverlo y dice de la siguiente manera. Dice, el valor de a, o sea, el primer término elevado al cubo. ¿Cuál es el primer término? 2x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 2x elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado. O sea, el primer término elevado al cuadrado, que en ese caso, ¿quién es el primer término? Nuevamente es 2x. Multiplicado por b, que corresponde al segundo término. ¿Quién es el segundo término? Profesor, 3y. Muy bien. Más, ahora otra vez, pero con la diferencia que ahora el que se va a elevar al cuadrado es el segundo término. Entonces copiamos y pegamos el valor que corresponde a A y el valor que corresponde a B. Y por último nos dice, suma B elevado al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar el valor de B elevado al cubo, perdón. Resolvemos esa operación pequeña que hay allí, 8. Y tener x elevado a la 3, pues da x3. ¿Por qué? Porque la potencia corresponde a 1. 1 por 3, 3. Más, profesor, ¿yo puedo multiplicar un número con una potencia? No, lo primero que debemos desarrollar, ¿qué es? La potencia. Podría multiplicar el 3 con el 3y porque la potencia es 1. Pero vamos a dejarlo indicado para que haya más orden. 2x elevado a la 2 me corresponde a tener 4x al cuadrado y la 3y que está quietecita.
De igual manera, vamos a hacer el otro ejercicio, que en este caso eso lo reescribimos para dejar un orden y vamos a resolver la potencia. 3y elevado a la 2 corresponde a tener 9y al cuadrado, ¿vale? Más 3 elevado a la 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y al cubo. Ahora sí, vamos a resolver esas potencias. Multipliquemos entonces, déme un segundo, borro esto. 3 por 4, 12, y 12 por 3 corresponde a 36. ¿36 qué? X al cuadrado, y. Uy, perdón. X al cuadrado, y. Más 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54. 59 qué? 54 qué? Perdón, XY al cuadrado, XY al cuadrado. Y por último, pues el valor que me dio, más 27y al cubo. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cubo? El volumen de ese cubo corresponde a 8x elevado al cubo más 36x al cuadrado y más 54x y al cuadrado más 27 al cubo. Entonces, ha habido un menos en vez de un más. Hombre, pues muy fácil. Voy a tomarme la respuesta e intercambiamos los signos. Más, menos, más y menos. Esa entonces sería la solución si hubiese correspondido a un signo menos. Profesor, ¿qué pasa? Que acá tengo el ejercicio, me dice 3y más 2x. Hombre, profesor, no hemos visto eso. Pues organícelo, no pasa nada. Coloque primero el valor positivo y luego el valor negativo. Profesor, ¿qué pasa si los dos están negativos? Ya en su momento pues los vamos a ver, así que no se preocupe. Pero profesor, o sea, primero en el primer tema vimos esto, El primer tema el de hoy cuadrado, espera, vimos el cuadrado, no, o sea, el primer tema de todo vimos el cuadrado el de dos binomio. binomios iguales. Ese. Luego vimos uno con un término diferente. ¿Y qué Muy pasa bien. si No, acabamos qué pasa si los dos términos, qué pasa si todos los términos son diferentes? Sí, señor, cómo no. En ese caso, si acá fuera un, por ejemplo, un 3, todos son diferentes, ¿cierto? Sí. Bueno, ya en ese caso, cuando todos son totalmente diferentes, la única solución que diría yo más viable, más fácil, pues sería la propiedad distributiva, o sea, multiplicación, término, término. ¿Vale? Bueno. Bien, perfecto. Bueno, pues lo que hay que hacer pues es reemplazar la fórmula, que es la del menos. Entonces primero reemplazamos Dame un un segundo, medio. Dame un segundo, me voy a robar la fórmula para que tengamos más coherencia en lo que vas a decir, ¿vale? Ay, señor. Ya, ahora sí puedes hablar todo lo que quieras. Y tienes la fórmula para que nos podamos guiar. Dinos, Sofi. Perdón, Laura. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la fórmula pues de la resta. Entonces, primero es a la 3, entonces ponemos un medio a la 3 que aparece ya ahí. Después menos 3 por a la 2, que es un medio m a la 4 a la 2. Muy Por bien. b, que es un cuarto n A la 4. a la 4. Muy Después bien. sumamos... Sí. 3 veces Después multiplicado por el sumamos valor. de 3 de A, que es un medio m a la 4, y Muy B bien. a la 2, un cuarto n a la 4 Muy a la bien. 2, y restamos B a la 3, En ese caso que sí. ahí ya aparece. Muy bien. Pues ahí ya está la solución, profesor. Lo que hicimos fue reemplazar. Realmente lo que a nosotros nos interesa es que respondas esto, el procedimiento. Laurita, un medio elevado al cubo. 1 y pues 2, que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8, ahí está. Muy bien. ¿Por qué Y pues a 12? 4 por 3, 12, 4 por 3, 12. ¿Por qué aquí da un cuarto? Porque multiplicamos a la 2, que sería 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, entonces un cuarto m a la 8. Laura, una pregunta, ¿por qué no puedo multiplicar 3 por este paréntesis que estaba acá? Porque en el paréntesis estaba a la 2, entonces primero pues resolvemos a la 2 para que la... Muy bien, esa es la respuesta. Primero debo resolver la potencia. Bien, listo. Correcto. Aquí lo que decía Laura está totalmente perfecto.
y corresponde a Sí. cada vez que yo tengo un fraccionario elevado a una potencia, se debe elevar tanto el numerador como el denominador. Denominador. 1 elevado a cualquier potencia siempre va a corresponder al valor de A 1. 1. En vez de 1. 4 elevado a la 2 corresponde a tener 16. En ese caso, 1 elevado a la 3 da 1. Laura, 1 y 4 elevado a la 3 da 64. ¿por qué, Laura? Porque 4 por 4 es 16 y pues 16 por 4 es 64. Muy bien, listo, Laurita. Ahora vamos Ujú. que nos expliques este pedacito que está aquí, este chiquitico que está acá. ¿Cómo sería esa multiplicación, Laura? Pues lo que se haría sería multiplicar 3 por Sí. un cuarto y ya el resultado que me dé lo multiplicamos por un cuarto y ahí eso nos daría menos 3, 16, m a la 8 y n a la 4. Bien, en ese caso lo que se hace es multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. En fila recta, sí. Exacto, desde la recta. 3 por 1, 3 y 3 por 1 de A, 3, 3. Acá abajo pues corresponde al numerito 1. 1 por 4. 4 y Y 4 por 4, 16. Y lo único que hacemos es reescribir el valor de m a la 8 y n a la Y n a la 4. 4. Muy bien. Y así con todos. Acá arriba Ujú. 3 por 1 y 2 por 16, 32. 2. Perfecto, Laura. Gracias, Listo. Laura. Entonces, Campos, ¿resolvimos tu duda con respecto a este tema o a este ejercicio? Sí, señor, Bien. ya entendí bien. Entonces le damos las gracias a Laura por ser la profesora en ese caso. Primer término, que corresponde al primer tema del día de hoy, ¿sí? La multiplicación de la suma por la diferencia. ¿Cuál es la solución? Hombre, pues el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. En ese caso, ese tema que estamos realizando hace referencia al tema del producto de la suma por la diferencia. ¿Bien? Y la solución es la siguiente. Cuando tú tienes una A igualita y una B igualita multiplicándose con signos opuestos, muy fácil. El valor de la A elevado al cuadrado menos el valor de la B elevado al cuadrado. En ese caso era muy fácil, simplemente pues era elevar x al cuadrado, el valor de A al cuadrado y menos el valor de B, que en ese caso corresponde a el 4 al cuadrado. X al cuadrado, x a la 2 menos 4 elevado a la 2, 16. Esa es la solución de este problema. Y así lo van a hacer a este con este. Profesor, los de abajo, pues más fácil. 3x menos 2, 3x más 2, ya saben cómo resolverlo. De igual manera el punto 5. No entendí muy bien el tema. No le estoy captando mucho, si me lo podría... No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, no hay ningún problema. Volvemos a explicarte. ¿Qué no Sí, no. entiendes? Lo último. El, La última lo del cubo. No, el último ejercicio del cubo. No, señor, no se preocupe. Ya mismo se lo explicamos. Ese, profesor. Deje Ese. el micrófono activado para que cualquier duda que tenga de una vez hable. Camilo, dice lo siguiente, tenemos un cubo perfecto, o sea que lo mismo que mide el alto, el ancho y el largo son los mismos valores, ¿sí? Y el volumen sería el lado elevado al cubo, en ese caso pues el valor que nos da elevado al cubo. ¿Bien? Tenemos la fórmula general de la diferencia de un cubo, que es la que saca en la parte superior. El primer paso que debemos hacer siempre, ¿cuál paso? El primer paso es reemplazar los valores. ¿Cuáles valores, profesor? Pues yo tengo que A corresponde a tener eso y B corresponde a tener eso. Entonces eso es lo que hacemos. O sea, acá nos están diciendo el primer valor elevado al cubo. Perfecto. 1/2 por m a la 4 elevado a ¿qué? Al cubo. Aquí, Camilo, volvemos a reemplazar A. O sea, todo lo que vale A elevado al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por ¿qué valor? Por el valor de la B, que corresponde a 1/4 por n al cuadrado. Más 3 veces, ahora el valor de la A, nuevamente el valor de la A, multiplicado por el valor de la B elevado a la 2. O sea, me robo el valor de la B y lo escribo y lo coloco elevado al cuadrado. Menos, por último, tenemos el valor de la B elevado a ¿qué? Al cubo. O sea, 1/4 por n al cuadrado elevado al cubo. Entonces yo le preguntaba a Laura que por qué se resolvieron las potencias. Y eso nosotros lo veíamos, si no mal recuerdo, en grado séptimo o sexto, que decía que yo no puedo multiplicar un número por una potencia. Lo primero que debo hacer, ¿qué es? Resolver
las potencias. Obviamente lo que no tenga multiplicación, lo único que hago es reescribir, o sea, reescribo este y reescribo este, y el resto lo que hago es resolverlo. Entonces, resolvemos la potencia, Camilo. 1/2 elevado a la 2 corresponde a tener 1/4. ¿De dónde sale ese 1/4? Pues elevando el 1 elevado a la 2 y elevando el 2 elevado a la 2. Y recordemos entonces que una potencia elevada a otra potencia se multiplican. Por eso es que me da m a la 8. ¿Bien? De igual manera lo hicimos con el resto. Y acá lo que hicimos fue multiplicación. Cada vez que tú tienes un número entero multiplicado con fraccionarios, la multiplicación se hace de frente, o como dice Laura, de línea recta. También es válido decirlo así, ¿bien? Entonces solo fue lo que hicimos, 3 por 1, 3, y por 1, 3. Y abajo pues multiplicamos. 4 por 4 me corresponde a tener valor de 16. Reescribo las variables, y así que aquí 3 por 1 me da 3, y 2 por 16 me corresponde a 32. Reescribo las variables. Y por último, ya, eso es todo. Vale. Listo, sí, señor. Vale, campeón. Muchas gracias. Gracias a ti. De igual manera, no te preocupes. Si no entiendes, no pasa nada. No pasa nada. Profesor, ¿qué es lo que debo hacer? Hombre, pues muy fácil. Lo primero que yo debo encontrar es el volumen de una esfera. Sí, ya sé. Bueno, muy bien. Lo que hay que hacer para el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio a la 3. Tenemos el radio y pi es 3,1416. Me gustaría poner esa foto en Word para que ustedes tengan acceso. Miren, el volumen de una esfera es, como acaba de decir Orduz, 4/3 por pi por radio elevado al cubo. En ese caso, ¿cuál va a ser el radio de ustedes? 2t menos 6. O sea que primero resuelven ese radio y cuando lo tengan todo resuelto, pues multiplico 4/3 de pi por cada término que me dé ese cubo. Gracias, Orduz. Muchas gracias. Practica los productos notables. O sea, solamente vamos a practicar y vamos a resolver. En ese caso, como ambos son iguales, hombre, eso es lo que acabamos de ver hoy. Profesor, como el valor de A, lo siento. Como el valor de A son iguales y el valor de B también son iguales, la solución es muy fácil. ¿Cuál era la solución? Pues elevar el primer término al cuadrado, que en ese caso, ¿cuál es el primer término? 1/2 de x al cubo. Menos restarle el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Pues 2/3 de y. Y listo, se resuelve y esa es la solución a ese punto. Con referente que puntico 13 es el puntico del tema que vimos de que dos multiplicaciones con un término en común, o sea, el término en común en este caso es la x. Se puede hacer de dos soluciones, de la manera que les expliqué, o utilizando la propiedad distributiva que era multiplicar término a término. Cuando tengan resuelto esta multiplicación, pues muy fácil, le van a sumar a qué? La multiplicación de este señor término a término y luego pues reducen términos semejantes. Ya, eso es todo. Bien, con respecto aquí, pues solamente resolver eso y buscar cuál es su respuesta correspondiente y colocarlo al frente. Ya, de igual manera aquí. Aquí resuelven eso elevado al cubo, luego le suman esos valores, reducen términos semejantes y buscan la respuesta. Y listo. Lo que me interesa en este caso serían los problemas. Así que vamos a explicar esos problemas. En ese caso dice lo siguiente el punto 23. ¿De qué página es? Me preguntan. De la página 89. Punto 23 de la página 89. Javier tiene un terreno rectangular. Recuerden entonces que una figura rectangular corresponde, pues, una figura rectangular. Javier tiene un terreno rectangular cuyas medidas de sus lados representan con x más 5 y x menos 3. O sea, que digamos que ese lado corresponde a x más 5 y acá corresponde a... Bueno, se disculpen por esa. Y acá corresponden a x menos 3. Calcule el área.
La solución entonces, ¿qué sería? Hombre, aplicamos la propiedad. ¿Cuál es la propiedad en este caso para resolver esa multiplicación entre ambas? Profesor, ese se utiliza el segundo tema que vimos en la clase de hoy, que cuando había un término en común, pero estos dos señoritos diferentes, pues se hace ese tema. Recuerden también que hay dos soluciones, aplicando ese tema o la propiedad distributiva. Profesor, ¿cuál me recomienda usted? Personalmente, ¿cuál es el más fácil? Hombre, pues la propiedad distributiva, ¿verdad? Porque no sé si llegado a atender tienen confusiones con ese tema. ¿Cuál tema, profesor? Este que está aquí. Miren que en ese caso las X son iguales, pero el valor de las B son diferentes. El valor de las B, en este caso acá hay un más 5 y acá hay un menos 3. En el ejercicio que yo les expliqué, bueno, esos valores. Preguntas con ese ejercicio, por favor. Profesor, es que yo voy a hacer más tarde punto 24, pero es que no le entiendo qué quiere decir en esa parte o en esa otra. Medidas de un rectángulo de 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho se incrementan en una misma cantidad. ¿Cuál es la expresión que representa el área del nuevo rectángulo? Señor, ¿cómo no? Tenemos un rectángulo, bueno, en este caso lo voy a hacer de esa manera, y te está diciendo lo siguiente, el largo, bueno, lo siento, es un rectángulo contrario. El largo, ¿cuánto es? 12 centímetros, ¿bien? Y en ese caso, en esos 12 centímetros se le va a aumentar X, o sea, sumarle, porque significa aumentar. ¿Y el ancho cuánto es, Christopher? 7. Entonces, en ese caso va a sumarle 7 más ¿cuánto? X. Más X. Y ya hago la multiplicación y esa es la solución a ese problema. ¿Vale? Si dos números sumados dan 8 y restados dan 2, ¿cuál es la diferencia de sus cuadrados? Es fácil conseguir un numerito, ¿cuál? No sé, la verdad. Un numerito que elevado al cuadrado, la suma de los dos números. Ah, perdón. Voy a tener dos números sumados y que eso me va a dar 8 sumados. Pero esos dos restados, esos mismos numeritos restados, ¿cuánto me va a dar, Christopher? 2. 2. Una vez encuentre quién es el valor de la X y quién es el valor de la Y, lo único que hay que hacer es la diferencia, o sea, la resta de los dos números, pero elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Pues elevan el valor que le dio primero menos el segundo elevado al cuadrado. Y ese resultado es el que me interesa. ¿Me interesa qué? Pues me interesa el resultado que le dio y me interesa el valor de la X y Profe, el valor de la Y. Sí, una señor, pregunta. Al elevarlo, obviamente no se restan, solo se pone el uno menos el otro y ya, no se resta ni nada. sí, claro. Pues yo elevo lo que me dio el valor de la X, le resto el valor que me dio de la Y. Por ejemplo, digamos que acá la X me dio un 6. Perdón. Digamos que la X me dio un 6. Y que este señorito me dio un ¿qué? Un 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que tenía que hacer era elevar 6 a la 2 y elevar 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es 6 elevado a la 2? 36. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2? 4. ¿Cuánto corresponde a eso? A 32. ¿Bien? Perfecto. Explicado ese punto, ya lo saben, con respecto a la prueba a saber, ustedes deben hacerlo. Damos por terminado la clase de hoy, así que muchas gracias por llegar hasta aquí.